La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, estamos muy contentos de recibir en cabina... primero a Lili Flamenco en la conducción, ¿verdad? Diana Verónica Ramos está en un evento. Están inaugurando el PriceMart de Santa Ana. Santa Ana, y allá está Diana Verónica. Así es que saluditos hasta allá. Hasta allá. Lili, bienvenida nuevamente. Y Carlos Araujo, yo a Carlos lo conozco más como un experto en temas electorales y da su opinión, ¿verdad?, sobre la situación política en diversos medios de comunicación. Y estamos en espera de Miguel Ángel Cardosa, que viene saliendo de otra entrevista. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Así que bienvenido, Carlos, qué gusto me da que estés acá. Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos listos a compartir y a poder explicar un poco lo que vemos. Vamos a hablar sobre el tema de las elecciones, el escrutinio, todo lo que ha ocurrido a partir del día 4 de febrero. Mire, Lili, Carlos ha venido sosteniendo que, si bien es cierto, ha habido fallas en el Tribunal Supremo Electoral en el escrutinio preliminar, en el escrutinio final se han venido dando las cosas como... ¿Qué sería la palabra, Carlos, a tu juicio? No es normal. No es normal. No, lo que estamos viendo no es normal. O sea, es que yo quiero que diferenciamos algo de lo que yo he estado diciendo. Ajá. Yo he entrado en una gran discusión y polémica con alguna gente de oposición que para mí son unos fanáticos ignorantes, no los puedo llamar de otra forma. Porque yo he cuestionado el señalamiento de mucha gente de oposición que habla de que los paquetes electorales se perdieron la noche de la elección y les cambiaron las papeletas. Y eso es falso. Y sigue siendo falso hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo lo que les pido a ellos es primero, o sea, si yo voy a hacer una acusación... Estamos hablando de la famosa cadena de custodia. Ajá, si yo voy a hacer una acusación, primero lo pruebo. Explico cómo sucedió. Pero si no tenés ni idea, o sea, solo venir y decirlo me parece poco responsable por parte de los políticos. Y yo no voy a caer en ese juego si no puedo demostrar que algo ha sucedido. Y más que yo, además de conocer la operación electoral, porque te juro que la conozco, o sea, de verdad sé cómo funciona toda esa operación de los traslados de los paquetes electorales. Ahí hay un punto fundamental, que quienes tienen la cadena de custodia entre el centro de votación y la bodega de San Marcos del Tribunal Supremo Electoral, que es la bodega principal, son los partidos políticos. La Junta Electoral Departamental y la Junta Electoral Municipal son por ley los únicos encargados de mover los paquetes electorales desde la bodega central hasta el centro de votación. Ida y vuelta. ¿Quiénes son la JED y quiénes son la JEM? En la ley está, pueden leer el Código Electoral. ¿Quiénes la integraron en esta elección? 4 partidos por derecho propio. Nuevas Ideas, Gana, Arena, Frente. En la JED de San Salvador estuvo Nuestro Tiempo, ¿vea? Y en la JEM de aquí en San Salvador, aparte de esos 4 partidos que yo te dije, donde está Arena y Frente, que son los partidos de oposición, estuvo el PCN también. Aparte de Nuevas Ideas. Que cuando Vamos o Nuestro Tiempo dicen que se violó la cadena de custodia, ellos la tuvieron que haber violado, porque yo te puedo dar las listas de las personas que ellos han nombrado. Ellos deberían haber tenido representación. No, tuvieron representación. O sea, es que hay. O sea, yo aparte de conocer esto que te estoy diciendo, de saber quién es el responsable de recibir y trasladar los paquetes electorales la noche de la elección, también me cercioré principalmente en el departamento de San Salvador de la Libertad, en esos 2 lugares que son los más importantes y estratégicos en el tema de contienda de diputados. Me aseguré con estructuras partidarias que conozco, que estaban en el terreno, que estaban en el campo, que estuvieran haciendo eso. Yo no sé si... Bueno, es evidencias. Tú entra a mi cuenta de Twitter. La noche del lunes siguiente de la elección, 4 y tanto de la madrugada, yo estaba despierto y operando y trabajando a esa hora. Yo dije y puse un tweet, ¿vea? La integridad del sistema de escrutinio del tribunal se ha roto y no es confiable.
desde ese momento, yo creo que fue el primero que lo dije, van a tener que contar voto por voto. Es momento de asegurar los paquetes electorales y traerlos lo más pronto posible a San Salvador. Sí, porque lo tenés como fijado. Ajá. Mira la hora que lo puse. Nadie había hablado de eso, de decir esas cosas. ¿Verdad? Entonces, yo sí me preocupé porque entiendo, o sea, hay una falla, veamos, hay una falla histórica que jamás ha sucedido en el Tribunal Supremo Electoral en una elección donde el escrutinio preliminar a nivel nacional falló totalmente. Eso va a haber que deducir responsabilidades. ¿Ese y cuáles otros actos considera que pues, han fallado en este sistema? Es que hay más cosas, o sea, pero bueno, yo quiero, tal vez vámonos ordenando un poco y quiero hablemos de la elección, el día de la elección, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que debería de hacerse para resolver? ¿Vea? ¿Y qué es lo que se está haciendo en este momento? Hasta las 5 de la tarde, la jornada... Normal. Todo normal. Y cerró, empezaron a contar hasta presidente. 30% creo que sí, pero actas se generaron casi todas las actas, ¿verdad? Que no las subieron al sistema por el miedo que tenían ellos en ese momento de que había fallado el sistema de diputados, lo pararon y ya no siguieron metiendo, ¿verdad? Pero si ves en la mañanita ya había el 70% porque se habían transmitido las actas. Si a mí me preguntás, Carlos Araujo, yo hubiera desechado absolutamente el 100% de todo el escrutinio preliminar y hubiera contado todo, hasta presidente, ¿vea? Pero, ¿qué pasa? Que en el caso de la presidencial es más fácil tener un chequeo y un control, solo son 6 datos, punto. ¿Vea? Y es fácil que un vigilante de los partidos o miembro de mesa de los partidos sepa, contamos tantas papeletas y tantos son los votos y es lo que se divulgó. Por lo tanto, es fácil corroborar que lo divulgado en la página del tribunal sea lo correcto de lo que ellos vieron en la Junta Receptora de Votos. Entonces, está bien. A mí no me hubiera gustado, yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera tomado en cuenta esas actas, yo las hubiera contado todas, así como iban a contar las otras. Pero cuando ya la gente va y empiezan lo de diputados, empiezan a generar problemas, 3 fallas, 3. El 50% de las mesas no tenían papel de seguridad para imprimir actas. Eso no es una falla. Algo ha pasado y hay que investigar. Eso no es una falla. O sea, el protocolo tiene controles de calidad de todos los materiales que van en esa caja. Hay que diferenciar el paquete electoral del kit tecnológico de transmisión, que son 2 paquetes diferentes, son 2 cajas diferentes. El problema se ha dado en las cajas azules, que son las de transmisión. Ahí van el papel de seguridad, no va en el paquete electoral. 50% no iba en... El papel, para imprimir actas. En distintos puntos del territorio nacional. En todo el país. Todo el país. O sea, raro. Cuando estabas en la elección de diputados, falló la conectividad de Internet. Vea. Sistémico. O sea, no fue un lugar. Eso empezó a dar un loop. Yo no sé si era el software. Vea. Aparte, el software de diputados, cuando le metían votos cruzados, sumaba más a otros partidos. O sea, son 3 cosas que vos decís, hey, ¿qué pasa? Ahí hay algo. Sí, hay algo. Y va a haber que investigarlo. Yo no sé si habrán autoridades e instituciones en este país para poder investigarlo. Vale. Pero que pasó algo en el sistema de mesa, de tecnología en mesa. Pero todo lo que has dicho es inherente al escrutinio preliminar. En las mesas. En las mesas. Correcto. Si hubo mano peluda, vaya. ¿Pudo hacer un boicot? También. ¿Pudo hacer un intento de fraude? Sí, también. Pero después viene el escrutinio final. Sí, no, pero vamos por partes. Yo quiero terminar con esta parte de lo que estamos viendo de la gran falla. ¿Vea? Falló a nivel nacional ese sistema. ¿Vea? Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo a las 4 de la mañana mi tweet. ¿Vea? El tribunal hasta las 2 de la tarde del día lunes hace una conferencia. Sí, en la noche no dijo nada, absolutamente nada. Estaban chocados, o sea, yo te digo porque yo he vivido adentro cosas yucas de tribunal. Pero no sé, como para enviar un mensaje también, un poco de tranquilidad o transparencia. El tribunal no es primera vez, este tribunal no es primera vez que tiene serios problemas de comunicación. O sea, eso es algo que ya nadie lo va a corregir, creo yo, pero el punto es que hablaron a las 2 de la tarde. ¿Y qué dijeron? Señores, falló, reconocieron el fallo, que es nacional. Por lo tanto, eso nos sirve. Anulamos todas las actas de diputados, anuladas totalmente, y vamos a contar papeleta por papeleta. Esa fue la cadena. O sea, reconocer que hubo un fallo
que eso no era confiable y por lo tanto había que contar el 100% de las papeletas. Y de eso a lo que está pasando hoy. Hoy vamos a la segunda parte, pero ¿qué quiero decirte con esto? Que si hubiera sido algo de una operación, ¿verdad?, maquiavelada desde el organismo colegiado, el Tribunal Supremo Electoral, de un fraude organizado desde afuera para que ellos lo ejecutaran, esos magistrados, ese día, lo que hubieran dicho es, vamos a validar las actas que están de diputados. No hubieran abierto los paquetes. Desecharon el problema, reconocieron que había un problema, lo apartaron y dijeron, no, eso no es confiable, vamos a contar las papeletas. Hasta ese momento yo hasta lo aplaudí, hasta puse otro tuit, vaya, dije yo. O sea, eso es lo correcto que hay que hacer. Okay. Segunda etapa, que es lo que te quiero contar. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ese es el segundo punto que hay que discutir. Cuando el tribunal anula el 100% de las actas, ¿verdad?, porque hubieron actas de diputados que se hicieron en el sistema, poquitas, que eran como 400, que se divulgaron incluso en ese momento, y la mayoría se hicieron a mano, con un formato que no era estándar, la gente no sabía cómo registrarlas, porque nunca nadie fue capacitado para hacerlo a pie, porque por eso tenían computadoras. Claro, tenían entonces era tecnología ese fue un fracaso, porque ni siquiera, y diputados es complejo porque tenés que registrar votos enteros, votos cruzados, marcas de personas, o sea, es complejo el escrutinio de diputados para los miembros de JRB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tribunal anula todo ese procedimiento. Y el escrutinio preliminar, oye, esto es un tema de legalidad, el escrutinio preliminar de JRB que se hace en la mesa el día de la elección no se concluyó. Al anular el tribunal esas actas, el escrutinio de mesa no termina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es concluir el escrutinio de mesa, ¿verdad?, para poder tener actas, para poder cerrar ese ciclo. El escrutinio de mesa termina cuando las actas se generan, cuando se imprimen, cuando se firman, se sellan y se distribuyen como ordena la ley. Ahí termina el escrutinio preliminar de mesa. Eso no concluyó. Entonces el tribunal ahora estaba obligado a continuar con el escrutinio de la mesa, de la noche de la elección. Y para continuar un escrutinio, es evidente, o sea, los miembros de la JRB que trabajaron la noche de la elección ya no existen, porque ese organismo electoral temporal termina en ese momento que ellos entregan los paquetes electorales. Entonces, pero el tribunal, por constitución, como es la máxima materia, la máxima autoridad en materia electoral, puede constituir una JRB con sus empleados. ¿Vea? Lo único que tiene que ser en base a volver a replicar la Junta Receptora de Votos para que haga un escrutinio. ¿Y qué es lo que dice la ley para hacer un escrutinio de Junta Receptora de Votos? Que tienen que haber al menos 3 personas. Tienen que nombrar un presidente, un secretario y un vocal. ¿Vea? Y tienen que darle garantías constitucionales de fiscalización a los contendientes. Eso es lo que debió haber hecho el tribunal, era replicar una junta receptora de votos con los derechos constitucionales de vigilancia y fiscalización para los contendientes y con 3 personas que pudieran recontar las papeletas al final de cuentas y clasificar los votos para poderlos registrar en un acta. Ese es el deber ser, esa es la legalidad, que es lo que está haciendo el tribunal. Hoy vamos a eso. Hacen un instructivo, ¿verdad?, en donde nombran a 2 personas nada más. ¿Verdad? A esas 2 personas les dicen no pueden reclasificar votos. O sea, por más evidente que el voto esté... O sea, sí, no, porque ahí ha sido público ya casos de una papeleta donde hay un voto nulo y que era válido. Y otros casos también, por ejemplo, Pero entonces no se está respetando la voluntad de ese elector. Por eso, pero como el tribunal, es que este es un tema también de legalidad. ¿Vea? ¿Por qué? Porque el único que se puede abrogar el derecho en este momento de clasificar un voto es el organismo colegiado, los 5 magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral. Y te lo digo como ejemplo, en el 2015, cuando la sala ordena repetir el conteo del departamento de San Salvador nada más, en esas cajas del departamento de San Salvador aparecieron alrededor de 3,000 papeletas que hubo que reclasificar. Y por ejemplo, ahorita también que han aparecido más papeletas de las que debía en una de las juntas también. Es que esas cosas, ya vamos a hablar de esos detalles también, pero el ejemplo de San Salvador 2015, 3,000 papeletas que decían que eran válidas y no eran válidas, que decían que eran nulas y no eran nulas. Reclasificaron. Y se reclasificaron, pero había el organismo colegiado en ese momento, bueno, el ex magistrado Cardosa ahí estuvo, ¿verdad? El magistrado Olivo ahí estuvo en esa época,
eran jornadas larguísimas, 10, 12 de la noche que pasaron esos magistrados clasificando esos votos porque había que hacerlo. La otra forma que eso se puede hacer, si no lo quiere hacer este organismo colegiado, es delegar a las personas que tienen allá en el gimnasio, a esas personas que están trabajando, ¿verdad? Darles delegación porque lo pueden hacer. Entonces, ellos deberían de agarrar cada papeleta y hacer lo que hacen, lo que hemos visto en televisión toda la vida, agarrar cada papeleta y decir, voto a favor de tal, voto, clasificar los votos, contarlos y registrarlos. ¿Por qué no ha querido este organismo colegiado entonces reclasificar los votos? Yo siento que la premura, o sea, volver a hacer eso lleva más tiempo de lo que podrían estar proyectando. Y la premura de querer salir del escrutinio, en primer lugar, porque hay una elección montada donde ocupan esas máquinas también que están ocupando para la otra elección, que hay que preparar esas máquinas también, están en esa carrera y entonces es donde creo yo que ellos, creo, porque he visto evidencias de querer arreglar cosas, pero hay cosas que se les ha salido de control. Creo que están queriendo agilizar y apurar. Entonces, en ese su mood de querer agilizar las cosas, dicen, no, solo cuenten lo que ya está clasificado porque la Junta Receptora de Votos ya lo clasificó. Vea, pero es que esto no se trata de que te encerres en el baño a contar vos solo. Y justamente por eso... Es un tema legal. Ajá, y justamente por eso será entonces que los resultados que se dice que pues podrían ser este sábado, ¿será que esos resultados de verdad son la voluntad de la gente? Yo creería que de alguna forma no se está respetando totalmente, para nada, ¿verdad? Creo que sí hay que reclasificar, hay que hacer ese procedimiento, sí hay que contar. Bueno, no sé si has visto ahora mis redes, pero el día, en el instructivo que el tribunal mismo aprobó, divulgó, vea, ese instructivo dice que el primer paso en ese reconteo que están haciendo, el primer paso es sacar el padrón de firma del paquete electoral y contar cuántas personas votaron y registrarlo en el acta, en el sistema. El instructivo dice que es el primer paso, vea, y no lo están haciendo. Hay empleados del Tribunal Supremo Electoral que dan órdenes de no hacerlo. Entonces yo ahora, no sé si has visto mi tweet, le puse un tweet a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, como el día de ayer la presidenta agarró mis tweets, vea, y me agradeció mi objetividad, pues con esa misma objetividad ahora le pregunto que por qué hay empleados del tribunal que están dando órdenes que contradicen un instructivo de organismo colegiado. Vaya, por ejemplo, acá una periodista nos está diciendo, en los paquetes de papeletas no había actas de conteo de diputados, por eso el Tribunal Supremo Electoral no ha validado esos papeles. No, en los paquetes jamás va a haber un acta, nunca. ¿Cómo es posible que una vigilante de Nuevas Ideas esté sentada en mesa manipulando papeletas? ¿A dónde están los fiscales? ¿A dónde está el Tribunal Supremo Electoral? Preguntas tú hace una hora. Sí, pero antes de ese puse otro a la presidenta. Señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral, alguien ha girado una instrucción al personal del TSE en las mesas de conteo para no contar el número de votantes del padrón de firma, a pesar que su mismo instructivo lo ordena así. ¿Alguien quiere ocultar a pesar de esto? Le preguntamos a quien ha estado ahí sentado, que ya está aquí con nosotros, y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. No sé si, obviamente creo que nos venía escuchando, ha escuchado a Carlos, y de entrada para aprovecharlo, ¿verdad? Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Coincide con las irregularidades que está denunciando o viendo Carlos en el escrutinio final? Bienvenido. Gracias, buenos días, Tony, gracias, un gusto. Lili Buenos Flamenco. días. Mucho Gracias, Lili, compartir con Carlos, efectivamente un conocedor del tema electoral con quien nos conocemos desde hace mucho rato, Carlos, desde el 91, en elecciones, en el Consejo Central de Elecciones. Sí, pues se dio la oportunidad otra vez, similar a lo que nos ocurrió en el 2015, que no se pudieron transmitir. En aquella ocasión la diferencia fue que sí habían actas, algunas con dificultades porque implementamos por primera vez el voto cruzado. Sí, porque sí, entonces se logró completar, habían actas y el problema era cómo estaban las actas. Y nos fuimos directamente, lo que dijimos fue, como dice la ley, no hay escrutinio preliminar, no se puede hacer, no podemos hacer una contabilización pronta de esta información,
por problemas de dificultades. Realmente en aquella época hicimos un diseño raro en el sentido que varias empresas se integraban entre sí y no logramos hacer que se integrara el tema del procesamiento de la información a la transmisión de los resultados. Sí logramos transmitir actas y habían actas publicadas, incluso escaneadas, estaban publicadas, la gente podía ver las actas escaneadas, pero no pudimos consolidar la información ni mucho menos divulgar. Y cuando pudimos abrir el espacio para divulgar, como a las 6 de la mañana del día siguiente, nos dimos cuenta que había problemas de procesamiento. Entonces decidimos no hacer escrutinio preliminar. El día siguiente informamos, dijimos, nos vamos de una sola vez al escrutinio final. De hecho, nos reunimos como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, llamamos a los representantes de los partidos políticos, tuvimos una reunión con todos los secretarios generales, ahí les explicamos la situación. Es una falla que este tribunal está teniendo. Hicimos esa reunión, discutimos, llegaron los 5 secretarios generales, 6, llegamos y discutimos, dijimos, no podemos transmitir resultados, no se puede totalizar, así que señores, nos vamos a preocupar porque todos tengan sus actas y nos vamos al escrutinio final. Y entonces, ¿cómo calificaría o cómo vería usted todo este proceso y todos estos días lo que ha ocurrido? Ahora, ¿Cómo ha estado procediendo? Estoy haciendo esa comparación porque en esta ocasión no hay actas para diputados, no hay actas. Diferencia, sí. Esa es una gran diferencia. O sea, y es por la implementación del sistema tecnología en mesa, sin preservar la posibilidad que tú sabes, hacerlo a pie. Tú sabes que en tema de elecciones uno se prepara para lo peor, para lo peor y debe estar listo para cualquier alternativa. Y haber metido el actita aquella con el papel carbón, pues no era mala idea haber quedado ahí de reserva. Capacitado a la gente también. Para estar preparados para el plan B. Entonces no estaban preparados en esta ocasión. Diana Verónica estuvo en JR. Sí, lástima. Terminaron haciendo como pudieron. A mano. Y el acta que ellos generaron es distinta de otras actas. Claro. Porque resulta que en el 2021 sí le funcionó la tecnología en mesa, Carlos. O sea, ocurrió otra situación en aquella ocasión. La única diferencia, ¿sabes cuál es? De que el personal de informática es diferente en esta ocasión. Esa es una gran diferencia, porque el sistema quedó, que fue el sistema que se recogió de lo que trabajamos con los coreanos. Correcto. En el 2021 se arregló, se actualizó y funcionó, le funcionó bien. Yo recuerdo, Tony, hoy estaba recordando cuando venía para acá, que ustedes me entrevistaron el día siguiente, el lunes en la mañanita del 2021. Ahí tengo el registro de la comunicación con Sheila que me estaba invitando. Y ahí digo yo, miren, el tribunal salió bien, dio información, y aquí la tenemos ya. O sea, se resolvió el problema porque el tribunal nos tranquilizó, tenemos la información, ya sabemos, pero era una elección de diputados y alcaldes. Entonces, con ese mismo sistema se van ahora. Y aunque la vez pasada se les dijo, pongan una actita por cualquier cosa ahí, ellos decidieron arriesgarse y les funcionó. Se arriesgaron y le funcionó. Ahora no tienen el acta. Entonces nos obliga a llegar al escrutinio final de las actas que sí se pudieron procesar, las cuales dieron por válidas, que casi todas son de la presidencial, y nos obligó a verificar el resto de la presidencial y hacer un conteo de los votos en el escrutinio de diputados. El tema, como bien decía Carlos, es cómo es el instructivo. O sea, porque ahí está la base, el instructivo define. Ellos tienen instrucciones cómo se va a hacer el proceso y eso es lo que habría que respetar. Y no se está respetando. Objeta que no, dice Carlos, que no están reclasificando votos y no están contando el número de votantes del padrón de firma, a pesar que el instructivo así lo dice. Sí. La reclasificación de firmas sí es un tema de carácter legal, Carlos. La ley dice que esa es una facultad del organismo JRB, del organismo temporal. Pero el tribunal como máxima autoridad puede determinar si lo hicieron en el 2015. ¿Qué pasa? Y se hace cuando se abren los votos impugnados. ¿Cómo se desvelaron ustedes reclasificando votos? Explíquenle por favor a la audiencia qué significa no contar el número de votantes del padrón de firma. ¿En qué influye eso? Es que ojo, perdón. Hay una causal de nulidad de JRB. Dice la ley que si el número de votantes contados en el padrón de firma no coincide, o es mayor, perdón, el número de papeletas que están ahí en la caja es mayor que esto, es una causal de nulidad.
Y ya estamos viendo casos. O sea que hay En Cabañas hay fue muchos uno de esos. casos. En O sea Cabañas que fue hay uno más- sí. Hay más papeletas que Que votantes. votantes. Exactamente. Ah. Ujú. Entonces, si eso se puede mostrar y demostrar, esas urnas se tienen que anular. Y ese es el problema de fondo en esto. O sea, cuando yo te digo hay que enfocarse en lo importante, primero es un tema de ley. Vea, es un instructivo aprobado por el organismo colegiado y por lo tanto debe de cumplirse. Y no se está cumpliendo. Pero aparte de eso, con todo, bueno, ya casi que están al cierre de todo este fin de semana, se supone. Pero aparte de eso, entonces, ¿qué pasa con todas estas irregularidades que se están mencionando? Porque también veíamos a un digitador que estaba cambiando datos. O sea, ¿cómo es que se está llegando a este final y se está dejando a un lado todo lo que ha ocurrido? Bueno, una situación como esa requiere, en principio, de la vigilancia de los partidos políticos. Ahí está, Carlos, hay que recordar que, y analizar, ese es un tema de fondo, que nuestro sistema electoral, post acuerdos de paz y previo incluso, está montado sobre la participación de los partidos políticos. Tú bien lo decías hace un rato, los organismos electorales temporales son con la participación de los partidos políticos. Eso es así. Y si la situación política del país ha cambiado, porque en aquella ocasión, tú y yo lo vivimos, estaba el equilibrio entre los dos partidos grandes. Ahora es uno el que materialmente el que Sí. te puede llevar la gente. Los otros tienen dificultades para recoger gente. Ese es un tema que hay que analizarlo. Ya no es las mismas circunstancias del sistema político. Y eso yo se los he venido diciendo aquí cada vez que platicamos, que esto está montado en la participación de los partidos. Y si los partidos ya no tienen capacidad de recoger gente, incluso para formar parte de la Junta Receptora de Votos, meten en un gran problema al Tribunal Supremo Electoral, porque 3 o 4 días antes, una semana antes, te estás dando cuenta que no logras integrar la Junta Receptora de Votos. Es un gran estrés para el organismo electoral que requiere ver cómo hace. Entonces, va a ser llamados a quien pueda llevar gente. Que vaya Pero fíjate los que hace. Aquí hay un tema en ese tema de lo que están haciendo en el gimnasio. Que al inicio el instructivo decía que solo le iban a asignar 100 vigilantes a cada partido, cuando hay 300 mesas. Y ahí estaban violando un tema del principio del derecho constitucional a la fiscalización. Yo partido, o sea, no, el tema no es tengo capacidad o no, tengo el derecho constitucional de poner en cada mesa un vigilante. Y eso cuando arrancó no se dio. ¿Vea? Después la presión, ¿vea?, ayudó a que dijeran cómo no, pueden nombrar los 300. ¿Vea? Pero también estamos viendo un incumplimiento del instructivo del tribunal. ¿Por qué? Porque uno va al gimnasio y ve que en cada mesa de trabajo que está ahí hay 4 personas de nuevas ideas. nuevas ideas, Cuando sí. el instructivo dice que solo puede haber uno. Ese es el primer tema que quería plantear. Esas yo. matonerías son las que hay que corregir. ¿Vea? Lo primero Pero es ¿quién eso. tendría entonces que estar atento ahí y estar sacando este El tipo tribunal. de... Entonces... El tribunal. Lo Hay que exigirle. lo primero es eso, el tribunal tiene que garantizar el derecho de vigilancia de los partidos políticos. Eso es fundamental, como dice Carlos, fundamental. El tribunal tiene que garantizar que hayan vigilantes de los partidos políticos para que estén conscientes de lo que está ¿Y ocurriendo. por qué estará entonces Y- guardando, y si, o siendo y si tan efecti- hermético? y si están ocurriendo esto, hay que documentarlo. Eso, porque más adelante eso. llegará el momento, porque escuchábamos hace un rato decir que vamos a pedir nulidad de las elecciones. Pero hay que documentarlo. Hay que documentarlo y presentar los reclamos en tiempo, Claro, porque tú sabes claro. que los procesos electorales, los acontecimientos precluyen rápidamente. En Sí. 24 horas hay que presentar el recurso para nulidad, pero viene el escrutinio final. Cuando finalice el escrutinio, Ahí. y si hay inconvenientes, si hay problemas, la ley establece el mecanismo para poder reclamar. El magistrado Julio Olivo ha enviado una carta Ayer. al resto del organismo colegiado, él forma parte de él, y señala que el derecho de vigilancia de los partidos políticos debe estar garantizado, pues la violación a dicha garantía podría devenir en un vicio de nulidad del mismo proceso. Es lo que estamos hablando. Sí. O sea, es lo que estamos diciendo. Él en lo que señala en su carta tiene razón, ¿verdad? Yo el punto aquí es que el resto de magistrados... pero lo habrá planteado ya en el organismo es colegiado. una carta por- que llevó que mandó ok, al organismo. ok, Vea, sí. Ayer. Entonces Sí. habría que ver si el tribunal sesionó Es que anoche esos mismo. son temas que el tribunal, tú sabes, lo tiene que discutir. El tribunal tiene que sentarse y discutir qué está pasando aquí. Veamos estas irregularidades, qué está ocurriendo, qué tenemos que corregir. Porque lo hicieron bien, comenzaron por los departamentos donde hay menos. Bueno, al FMLN Sí, no le habían lo- dado lo- credenciales antes de empezar y creo que hasta el segundo día, dice Pues Oscar eso, Ortiz. eso de las credenciales es un tema que uno se queda porque ciertamente también hay dificultades a veces
para completar, tú sabes, el equipo que da credenciales, lo ponen a trabajar a estrés, a producir credenciales con todas las acreditaciones, porque este es un proceso nuevo, acreditar este montón de gente No, para el yo recuento. escuché al inicio que algunos decían que ni siquiera les habían comunicado y sí habían sido informados. Hasta tenían los O instructivos sea, y todo. algunos Bueno, y otra de la- están llorando. Encontramos de todo. Y otra de las cartas, de Pero todo. eso muestra poca seriedad. Entonces, cuando tú sos irresponsable, es que ya no te creen cuando planteas cosas serias. Y ese es mi pleito. Ese es todo mi pleito. y Seamos serios. otra de las cartas también es la que envían los magistrados suplentes. Sí, pero ahí hay que entender un poco lo que significa esas cartas. De alguna manera desligándose con todo sí, lo... pero primero no han renunciado. ¿Verdad? Eso es lo primero. Y segundo, le están diciendo. Bueno, 4 mire, magistrados, nada, no, para pero, aclarar. pero no han Ujú, renunciado. ujú. Ellos dicen, mire, están tomándose decisiones en este momento en donde nosotros no estamos participando y tienen derecho de participar, no de votar, yo pero creo sí de que- participar. Yo creo que el TSE es un organismo colegiado donde los suplentes Absolutamente, sí, es tienen un caso derecho- bien especial. tienen derecho de estar ahí. Sí. De Es que voz. no solo tienen derecho, Tienen- están obligados porque ellos tienen una plaza permanente. Claro. Ellos Ajá. tienen que estar ahí, tienen derecho a participar en todas las elecciones, digo, en todas las Pero ellos sesiones del estaban colegiado. desligando. Sí, porque no estuvieron presentes a donde se Sí. estaban tomando las decisiones, es lo que estaban Exacto. advirtiendo. Ahora creo que la magistrada Liévano Ajá. hoy aclara en un periódico un poco lo que estaban tratando de hacer. Y yo sé que era advertir, mire, o sea, yo no me hago responsable de las decisiones que alguien está tomando si Sí. a mí no me invitan a una Sí, reunión. y a veces tomado allá fuera de ese ámbito interno que nosotros lo conocemos, ahí se resuelven los problemas Sí, internamente. Entonces, sí. llama la atención que algunas cosas revienten públicamente. Dicen, ¿y qué está pasando aquí? Incluso la nota de Julio Olivo la tenía que plantear directamente al colegio, si él es parte del colegiado y pide que se... Pero bueno, se está publicando porque también estamos viviendo esta efervescencia del momento. Rápidamente, ¿en cuántas mesas, o sea, la irregularidad de que hayan más papeletas que votantes No sabemos. es en una mesa? No sabemos. No se sabe. No. Ahí es donde voy yo. O sea, si yo, oposición, abandoné los 2 primeros días el escrutinio, que es un error para mí, porque yo tuve que ver documentado mesa por mesa eso que tú estás diciendo. Mire, en esta mesa no quieren contar el padrón, en esta mesa no quieren clasificar, y aquí están los videos, aquí están las fotos, en esta mesa no están haciendo esto, en esta mesa hay más o menos. Lili, tenemos que ir a la pausa. También hay que dejar planteado estas papeletas en la Unión, creo que fue, que estaban marcadas con plumón y no con crayón. Además de eso, de estas papeletas también, obviamente cuando se va a votar la papeleta va dobladita y aunque se estire luego, Queda pero claro. llamaba mucho la atención como bien planchadita. Hay un montón de cosas ahí. Irregularidades, ¿no? Sí, ya les hicimos entrega a cada uno de una bolsa de Cherito Café. Es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Ah, sí, A usted delicioso. también. Una bolsa para Lili, por favor. Gracias, delicioso. Puede venir puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veneneras o un paca semilavado de la finca La Palma. Así es, usted puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafé.sb. Delicioso es. Y bueno, ya vino también el desayuno de San Martín. Ya está aquí, vamos a compartirlo. San Martín celebra el mes de febrero con promociones especiales para que puedas compartir con esa persona especial. Croissant roll más capuchino pequeño. O también la opción de una porción de pastel fresita más capuchino pequeño únicamente por $3.95. Además tendrá disponible el menú especial para compartir por $29.95. Qué ¿Sí? delicioso. Qué- Aplican Así restricciones. es. Esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa. ¿En qué WhatsApp las contactan? En el 62004491. Y vamos a la pausa, ya volvemos. Nos quedan 9 minutos y siento que nos vamos a quedar cortos aquí. Sí, Lili. sí. Y quizás por eso, para apresurarnos, ¿verdad? Yo quería preguntar también a todo esto, con todas estas irregularidades que se han señalado, que están también documentadas, un par, y ojo, han sido documentadas en su mayoría por periodistas, por otros medios de comunicación, a todo esto que pasa con la Fiscalía General de la República, porque es ahí donde debería de hacerse la denuncia, pero aparte de eso, han estado en los lugares también.
Yo esperaría al final de todo este proceso informes, que se le informe a la población. El Tribunal Supremo Electoral tiene que dar un informe de las situaciones que debe de investigar, que efectivamente qué pasó, qué ocurrió, por qué no se pudieron transmitir los resultados y las últimas decisiones que se tomaron, porque hay algunas cosas que de pronto nos damos cuenta que ocurrieron y para nosotros que hemos estado adentro, pues es una sorpresa. Por ejemplo, saber que tenían otra bodega, que ya no solo era la bodega 2 de San Marcos, que efectivamente tenía la lógica de que allá se están procesando todos los paquetes de la próxima elección, pero la información que el Tribunal Supremo Electoral nos informe y nos diga qué ha ocurrido, que la Fiscalía presente un informe y diga qué es lo que ha ocurrido, para que, porque aquí el tema es de legitimidad, el tema es que luego de un triunfo aplastante, como lo hemos visto en el caso de la presidencial y probablemente también en la de diputados, pues el pueblo salvadoreño se quede con la tranquilidad de saber realmente qué fue lo que ocurrió. Yo creo que al final debemos de ver la respuesta correspondiente. La cuenta de X de la Fiscalía dice que todo se está desarrollando ahí va. Con normalidad. Sí, no sé si la palabra es normalidad, pero sí, normalidad y apegado a la ley. Ajá. Pero una cosa es lo que nos vayan dando en las cuentas de Twitter en el momento y lo que yo esperaría es un informe al final. Y ya que mencionaba usted el tema de la población, pues sí son los votantes, pero también entonces ellos merecían, toda la población, un resultado preciso, el estar informados día a día, o sea, saber qué es lo que está pasando. Y lo que ocurre es que como que todo está disperso y no nos ponemos a pensar que pronto vienen las próximas elecciones, el 3 de marzo, estamos a tiempo también. Ese es un problema de planificación también. Carlos, tú recordarás, en el 2009 creo que se dividen las elecciones, estando ustedes ahí, se dividen las elecciones. En aquella ocasión se hace primero la de diputados y alcaldes y después se hace la presidencial. Y no hay ese problema porque se logra transmitir bien los resultados. El problema es que ahora que no haya transmisión de resultados se complica el escrutinio final y se junta con la preparación de la otra. Y ahí sí el tribunal tiene que ya darnos muestra que va a sacar bien la otra elección. Y que aunque se diga, también. no, es más fácil porque solo son alcaldes, no, si es que también es Parlacen. Hay que prepararla. Y es que viene Parlacen Es que hay que hacer todo el proceso logístico que Carlos lo conoce muy bien. Carlos, hay gente que piensa que tú has cambiado de opinión porque cuando comenzó todo esto decías una cosa, pero con el tiempo te has venido dando cuenta de otras. No, y yo no he cambiado de opinión, es lo primero. ¿Qué idea le dejamos a nuestros oyentes sobre el escrutinio final? Aclarando primero mi punto, yo lo que he discutido con gente de la oposición es que ellos estaban diciendo que los paquetes electorales habían sido manipulados y las papeletas cambiadas, y hasta este día te sigo diciendo que eso es mentira. ¿Verdad? Esa es la discusión. Si tú revisas mi cuenta y ves todas mis entrevistas, yo he estado cuestionando lo que aquí he venido a cuestionar el día de ahora. Lo que tampoco puedo hacer yo es que si al día de ayer había salido un paquete nada más y una publicación de un medio con papeletas planchadas, ¿verdad? Si antier, porque antier fue que salió eso, yo no podía decir que eso estaba generalizado, ¿verdad? El día de ayer salieron un montón más. Entonces ahí sí ya es una observación que hay que ponerle atención a eso que está pasando. Y alguien lo tiene que documentar. Claro, la oposición está obligada a documentar pero eso. estamos viendo un montón de denuncias en redes sociales, más no de forma... Es que ese es el punto. Valga la redundancia. ¿De qué me sirve estarle contando a la gente lo que yo creo si no lo documento para poder evidenciar que hay algo irregular? Y hay otro tema que plantea Carlos también, que como jueces electorales nos ha tocado, y es que cuando hay denuncias de irregularidades, las denuncias tienen que primero estar el recurso presentado en tiempo, presentar la prueba necesaria y otro punto que es importante también es que tienen que ser esas denuncias de tal magnitud que obliguen al tribunal a cambiar de decisión. A mí me tocó resolver, recuerdo lo de San Miguel, las denuncias de Will Salgado por el gane de Pereira. Efectivamente, en el proceso nos probó irregularidades, pero nos probó que de 30 a 40 votos cuando había una diferencia de 1,000. Imagínate, te pongo un ejemplo. Están abriendo todo el país. Yo creo que no van contando, a pesar de tener 6, 7 departamentos, no han contado ni la mitad de los votos, porque solo los chiquitos han abierto en este momento. Pero imagínate, te salen 10,000 casos de papeletas que están en votos nulos, por decir, y que son votos válidos de Nuevas Ideas. 10,000. Pero hay una orden del tribunal
de no tocarlo. De no reclasificar. ¿Qué crees que va a pasar si eso sucede? Va a haber una fuerte denuncia de Nueva Fuego York. le van a dar al gimnasio. O sea, entonces, ahí es donde voy yo. La oposición debe de evidenciar todas estas cosas porque solo la presión pública y mediática va a hacer a los magistrados entender que deben de cambiar ese criterio. Porque la reclasificación es algo que deben de hacer porque es un tema. Bueno, y hemos visto un constitucional. par de candidatos de otros partidos pero- también que han estado haciendo frente y pues tratando, ¿no? De que esto Pero, cambie. Y no es- he cambiado de opinión, sigue no. siendo la misma. pero sí, digamos, vaya, podríamos decir que hay una serie de irregularidades que no cambian el resultado. Sí, es que Sí, hay sí, errores. eso O sea, es. al tribunal se le han Eso va a salido ser de evidente, control sí. cosas operativas. Sí. ¿Verdad? Y que Estoy hablando de- causa Por ejemplo, malestar. por Que ejemplo. bueno, el hecho de permitir que esas turbas de nuevas ideas estén tomándose el lugar como lo están tomando y que pura matonería quieran imponer un criterio en una mesa. Eso es operativo, eso es ¿Qué- irregular. qué- A mí me recuerda cuando eran las turbas del frente Sí. y de arena que se tomaban las instalaciones. A mí me tocó sufrirlas, pero bueno, ese es el sistema electoral que tenemos, montada en la participación de Pero los hay que partidos poner políticos. orden y el llamado a poner orden es el tribunal. Ahorita sí, pero Sí. debe de revisarse, Carlos. correcto. El sistema debe revisarse. No. Ya llegó el momento. Yo recuerdo Yo muy tengo bien- años de estar diciendo que Sí. hay que sacar a los partidos de esto. Yo- Años tengo yo. Yo recuerdo muy bien, porque esa experiencia yo la viví en directo cuando en el 2015 no pudimos transmitir resultados. Yo salgo a las 6 de la mañana, clareado de la feria, y la primera reflexión que se me viene a la mente es, este sistema no puede seguir, y si sigue, se va a estar repitiendo cada cierto tiempo estos problemas. Y ahora que dice repitiendo, ¿qué tanta credibilidad o cuánto lastima entonces la credibilidad del tribunal? Y pregunto esto porque en julio se van a despedir. ¿Será que merecen ellos la reelección o qué carta de presentación están dejando? Lamentablemente lo que ha sucedido hasta este día los ha dejado muy mal parados. ¿Verdad? O sea, la imagen y la credibilidad del tribunal está por los suelos, en opinión pública. Eso es una realidad y también es culpa de ellos por no tomar las decisiones en el momento que corresponde. Tratando de salvarlo Yo un siento poco. que Miguel Ángel que estuvo ahí va a ser un poco más benévolo. Tratar de salvándolo un poco, les tocó administrar esto, que es otra cosa totalmente distinta a la que se administraron antes. Pero toda la falla Bueno, proviene te de voy- adentro. Pero te voy a decir- usted te voy a mismo, decir, el magistrado hace dijo poco- que tenían que estar preparados, ¿no? Siempre se preparan Claro, para hay lo que- peor. Hay que tomar las providencias del caso. Lo sí. EA lo dijo en su informe preliminar. Eso hay que verlo. Estas cosas son, ya lo dijo, Eso sí, eso hay estas que- cosas o sea, son que hay que verlo previsibles, con lupa, es de sí. organización. O sea, estamos en este momento por una falla garrafal del Tribunal Supremo Electoral en el sistema de transmisión, de totalización y transmisión de resultados. Es una falla interna. ¿Vea? Eso nos llevó a esto. El problema es que esto lo empezaron a administrar bien cuando dijeron vamos a abrirlo y vamos a contarlo. Pero se ha ido descolorando. La operativización del escrutinio es lo que les ha dado problemas. Por estas fallas, por ese tema de las credenciales, porque hay demasiada gente ahí, no cumplen el reglamento, porque no quieren contar los Solo para padrones, no porque quedarme no con- quieren hacer otras cosas. Sin no haberlo preguntado, estas papeletas marcadas con plumón y no con crayón, ¿qué Eso- onda ahí? Eso ¿Es no es normal? ilegal. No estoy no, diciendo que es no, normal, pero No es ilegal, pero ahí es donde sí, ciertamente hay que verificar si coincide con los votantes. Ahí hay que ver, porque si son en exceso es otra cosa. Es que yo le puse, no me acuerdo si lo puse o no lo puse en un tweet sobre ese tema, porque creo que Héctor Silva subió una papeleta marcada así con el plumón y dijo, esto está marcado con plumón. No, ojo, eso no es fraude. Que marquen con un plumón, Sí, no. podés marcar con lo que querrás, eso no es el problema. ¿Qué me evidencian a mí estas cosas? Que si yo reviso todas las papeletas y encuentro que todas las papeletas, o sea, la mayoría de las papeletas están hasta dobladitas, Cuadran, están marcadas cuadran. con crayón, y encuentro un grupo de papeletas planchaditas y marcadas con plumón, ahí sí, a mí me llama la atención que ahí hay algo irregular. Pero no es haber usado el plumón, porque pudieron haber estado de la misma no es el forma hecho. con el crayón. Sí, la ¿verdad? expresión de voluntad está clara, Eso, pero eso. toda vez que te cuadren las papeletas en esa Eso, mesa, eso. O correcto, sea, tienen que cuadrar. entonces hay que tener el cuidado de qué señalamos. Entonces ahí es donde es importante contar el número de votantes del padrón de firma. Claro, es Cuando importante. al menos cuando hayan dudas.
Y que es una causal de Y que nulidad. está en el instructivo. hacer Ajá, eso. o sea, es que es lo que te digo, es una causal de nulidad, por lo tanto es algo que no puedes dejar de pasar. El comportamiento en la votación es bastante estable. Uno calcula más o menos los votos que está sacando el partido que está ganando y los otros, más o menos uno calcula, sobre todo de un lugar a otro. A veces hay diferencias, ciertamente. A veces ocurre que en un centro de votación se dispara la voto para uno. Y pero pasa en la primera junta, porque es donde vota Sí. toda la gente que no es Y del pasa así, centro pero y bueno, cosas por el estilo. cuando uno ve que saltan números raros, pues ahí hay que poner ojo. Uno estadísticamente puede hacer una revisión de cosas, correcto. aplicando pura matemática. Pero bueno, ahí el tribunal, entiendo, Carlos, eso sí no lo he podido ver yo en el escrutinio, en el instructivo del escrutinio, que después de esto van a tener que revisar las actas para cerrar el escrutinio final, que es sobre actas. Sí, no, es que como por eso están subiendo las actas a la página web ahorita. Y lo que no están haciendo es subiendo los datos. Entonces nadie puede cuadrar en datos. Hasta el momento, creo que van 11 diputados de Nuevas Ideas Y uno de PCN. uno del PCN. Pero eso es cuentas de terceros. Eso no es oficial. Y preliminar. Pero el tribunal no ha dicho eso. No dice eso, El sí. tribunal solo ha subido actas. Entonces, Sí. los partidos agarran las actas, suman ellos y ellos dicen, tenemos tanto, pero son los partidos, no es el tribunal. Y El muchos tribunal- ya tienen la información. Claro. O sea, que todos los partidos hacen sus cuentas y saben más o menos. Y por eso es que uno se ve concentrada las fuerzas de los partidos en el escrutinio final en determinados lugares, que es donde se están peleando los números. Cosa que no debería de Chalatenango. suceder. O sea, ¿cuáles Chalatenango. serían entonces, qué resultados podríamos esperar? No, pero es que en eso, o sea, en eso de las fuerzas de los partidos, que es lo que hablamos, o sea, no deberían de ser los partidos los llamados a hacer esto. Sí, sí. ¿Vea? O sea, ¿por qué? Porque vemos lo que está sucediendo, porque los partidos hacen el desorden. Eso ha pasado hoy y antes también. O sea, hay que trascender, hay que evolucionar. ¿Vea? Pero mi miedo ahora es, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo he estado fregando con ese tema que hay que despartidizar, pero creo que ahora ya no. Ahora sí voy a cambiar de opinión. Bueno. ¿Y sabes por qué? Porque ya no hay garantías suficientes en las instituciones de este país para poder recurrir cualquier cosa que estén haciendo en una institución. Amigos, se nos acabó Sí. el tiempo. Hemos tratado de pasar la mayoría de preguntas también que han planteado aquí en el, Así es. en el WhatsApp. Y comentarios también, por ejemplo, ahí decía un amigo o amiga, solo es terminación 2787. Buenos días, me gustaría preguntar al señor Cardosa qué opina sobre las acusaciones existentes en torno a irregularidades en la cadena de custodia y otras señaladas por los diferentes partidos de oposición. Bueno, sí, es un tema complicado porque realmente Carlos y mi persona hemos sabido de toda la vida que el manejo de los paquetes siempre ha sido una cuestión segura y así la consideramos nosotros, porque si algo, no hay problema, es que los paquetes regresan y los paquetes están ahí. Y en el 2015... O sea, nunca ha habido problema. Nunca ha habido problema con el Y tema de dice los Carlos paquetes. que en esta oportunidad tampoco Sí, lo ha sido. Yo no tengo la menor duda, o sea, no tengo por qué dudar que el tribunal manejó mal los paquetes. En el tema de las actas es otra cosa, en el paquete azul es otra cosa, porque ahí se manejan las máquinas. Y ahí sí, yo quiero adelantar también, porque escuché que tú lo decías, Carlos, que no habían actas, que probablemente fueron mal manejados los paquetes donde iban las máquinas, no donde van las El kit papeletas. tecnológico. El otro, el paquete tecnológico, el kit tecnológico, ese también hay otro problema, que yo lo escuché, no lo puedo asegurar, tal vez tú tienes información, que el tribunal no pudo contratar a todo el personal que necesitaba. Y eso también le pudo haber traído problemas de carácter logístico. Porque, por ejemplo, para manejar esa cantidad de máquinas, que hay que prepararlas, hay que calibrarlas, hay que guardarlas, hay que asegurarse que todo va a la prueba, regresa después del simulacro, hay que volverla a poner a cero. Es un proceso bastante complicado, Carlos lo conoce muy bien. Y quizás no tenía toda la gente. Y ¿Será creo que también ahí los partidos políticos no le propusieron toda la gente para contratar. Sí. Creo que también hubo problemas por ese lado. ¿Será que va a quedar el aprendizaje ahí para estas próximas elecciones? Sin duda. Ojalá ¿Será lo que van a ser resuelvan. distintas? Ojalá lo resuelvan. A ver qué día, cuántos días después en la- para el Mire, bien se de da la el voluntad resultado. popular, ojalá lo resuelva. Hemos visto problemas el día de elección a nivel tecnológico. Lo vimos en la web de publicación, que es tecnológico. Lo estamos viendo hoy en el escrutinio, que es un problema de tecnología. Si el tribunal no entiende de que debe de reforzar su equipo tecnológico en este momento, te aseguro que el 3 de marzo le va a volver a pasar lo mismo. Sí. Carlos, gracias por venir. A la orden. Miguel Ángel. Bueno, Tony, a la orden nuevamente. Atentos al llamado, porque esto va, porque Como esto, siempre, esto usted no sigue. lo ponga en Toda para- duda. esto da para Como hablar toda la siempre, semana. sí, seguimos. Muchas gracias. Y esperamos, Lili, que haya sido de beneficio
Que la gente Sí. vaya entendiendo un poquito lo que está ocurriendo Sí, en esto totalmente. que es noticia en proceso. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.